Dios me lo bendiga a todos. Que el Señor esté contigo. Estamos aquí en la enseñanza Cristo el inmutable, el que no cambia por nada. Por eso hemos cogido, Señor, en este día el capítulo 14, el versículo 6, donde dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él queriendo que nosotros seamos imitadores de Él, que caminemos conforme a tu voluntad, que hagamos solo tu voluntad, Padre. Vamos a ver nuestra Biblia en este día en Génesis 17:1. En Génesis 17:1 dice lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué palabra que muchas veces la gente no la quiere mencionar, y si la menciona con una excusa diciendo: si nosotros no somos perfectos. Pero ¿por qué Dios te pide perfección? Por algo Dios pide perfección a todo y a cada uno de nosotros. Fíjate, Él pide perfección porque primeramente Él nos va a ayudar, pero nos va a ayudar siempre y cuando nosotros caminemos en obediencia. Él es el único con el poder y la facultad de satisfacer todo y cada uno de los deseos que nosotros tenemos, que es para el beneficio de nosotros. Es decir, Dios te pide algo, pero tú en ese algo tienes que desear, cambiar, salir. Ese deseo Dios te lo va a dar, pero siempre y cuando tú busques de Él. Perfección. Vuelvo y repito, palabra poco. Es más, el hombre siempre se justifica, y no solamente el hombre en el mundo, sino hasta la iglesia misma. Se justifica en que ellos no son perfectos. Y es que han limitado al hombre de la iglesia de caminar conforme Dios lo pide. Es más, muchos incluso no nombran en esas Biblias muchas cosas de Dios que Él pide, como reteniéndola y haciendo ver que para el hombre es imposible ser perfecto, o hacer la voluntad conforme Él pide, o ser como Cristo. Fíjate que nos llamamos muchas veces nosotros cristianos y no damos ni sombra de lo que Cristo era. No manifestamos la vida de Cristo en nuestra vida y nos llamamos cristianos. Muchos se respaldan diciendo lo siguiente: es que nosotros somos humanos, es que errar es humano, está bien. Vamos a errar, vamos a caer, pero siempre vas a vivir así, justificando tus errores, sin importar cuál sea. Es más, muchos evangélicos o cristianos, como le llaman, andan mal delante de Dios, andan en la carnalidad, así, en la carnalidad hablemos. Y la pregunta y la respuesta de ellos para defenderse es la siguiente: es que Dios sabe quién soy yo, es que Dios me conoce. ¿Tú estás seguro que Dios te conoce? Porque cuando estoy hablando que andas en la carnalidad y que tú sabes que andas en la carnalidad, dice las escrituras que Él no oye al pecador. Por lo tanto, cuando andas en la carnalidad, andas pecando, andas haciendo cosas malas. Es imposible que Dios te conozca. Y vuelvo y nombro el versículo bíblico de Mateo 7, 21 al 23, donde van muchos y le dicen: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto y hicimos esto. ¿Y qué le dice Dios? Nunca os conocí, dice. Nunca los conocí a ustedes. ¿Quiénes son? Fíjate, date cuenta de esto. Para muchos que dicen que Dios los conoce, es que se justifican así, hermano. Pero bien, Dios viene y le dice: yo nunca te conocí, nunca formaste parte de la iglesia, nunca formaste parte de mi cuerpo, nunca te vi en el atrio de mi vida, nunca ni siquiera te vi entrar por esa puerta que está ahí.
Nunca te vi, no te conocí. Pero fíjate, hermano, que todos mueren con la esperanza de que van a despertar con el regalo de la vida eterna. Y esto es serio, ¿por qué? Porque no han dado una comodidad, un evangelio barato, hermano, donde no nos enseñan a pagar un precio. Y el precio que tú tienes que dejar para hacer la voluntad de Dios es tu carnalidad, dejarla. Empezar por ahí. Qué triste que muchos se vayan a despertar. Muchos de los que hoy duermen, sí, duermen. Y van a ser despertados. Y van a ser juzgados. Y se van a despertar con la noticia de que Cristo nunca los conoció a ellos. ¿Cómo es la cosa? Nos justificamos nosotros. Es que Dios me conoce. Oye, son tan, como digo así, tan caradura que saben que están mal. Y peor para eso que han justificado a los ministros que están mal. ¡Ja! Porque esos son de los que van a llegar a la presencia de Jesús, más que todo eso, que dirigieron tantas iglesias, que dirigieron tantas ovejas en su vida. Dios le va a decir, nunca te conocí, ¿quién eres tú? Ni siquiera pasaste por la puerta. Porque a veces cuando uno pasa por una puerta, le pregunta al portero, sí, creo que sí, pero porque Jesús va directo y no dice, no, me parece que me parece que te vi pasar por la puerta. No, nunca te conocí. Nunca supe de ti. ¿Por qué? Porque nos han dado un evangelio barato, hermano. Un evangelio mundano, donde enseñan al hombre a caminar como el mundo. Donde no les importa si se despega o no se despega de la carnalidad. No les interesa si deja enterrado al viejo hombre o no lo deja. Lo que quiere es que ese hombre que está ahí le satisfaga las necesidades que ellos tienen, en el sentido que puede meterle la mano al bolsillo y sacar lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Y como ellos también son un poco de interesados mira, hoy en día yo siempre he dicho que no solo el culpable es el ministro el que se para a predicar la palabra. Siempre lo he dicho, años lo vengo diciendo yo así. Ahora ya estoy escuchando a los maestros, a los más conocidos, a los famosos que dicen, es que no es solo la culpa del ministro el que se para ahí, sino también del oyente. ¿Dónde se encuentra? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Está obedeciendo a Dios? Por eso digo, no es solo culpa del ministro, del que ustedes llaman pastor o apóstol. Es culpa también de ellos que no leen la Biblia. De ellos que a pesar que la leen, andan en la carnalidad. Y van a entender cosas en beneficio de ellos. Del ego de ellos. Y tú dirás, perfecto seremos. Mira, hermano, la Biblia dice que Noé era perfecto en sus caminos. La Biblia dice que Job era perfecto en sus caminos. La Biblia dice que Asa, un rey de la tribu de Judá, o sea, de Israel, era perfecto en sus caminos, en todo lo que hizo y mandó y derribó muchas cosas que en Israel se hacía. Dice, y Dios lo ve perfecto. Y él, es posible que sea perfecto. Sí se puede ser perfecto, lo que nos da a entender la gente. Sí se puede. Basta que nos metamos. Si Dios dice que nosotros somos justos, y sabe, no por ser justos, sino porque estamos en el camino de justicia. Entonces, si tú te metes al camino de la perfección, entonces Dios te va a ver como perfecto, porque busca la perfección. Él te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque por eso te da una palabra perfecta, una palabra recta, para que por medio de ella te perfecciones. Te guía, te lleva. Y tú dirás, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Pablo también lo habla, no solo nosotros. Mateo 5, 48. El último versículo de este capítulo creo que es, sí. Dice lo siguiente. Sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. A todo le pide Dios. Sé perfecto. Mantente en el tú eres o el yo soy también. Y es que Él quiere que también te mantengas en ello. En ese gran yo soy. No quiere que te despojes de Él. No puedes entender que Dios quiere que seas como su hijo. ¿Por qué quiere que sea como su hijo? Porque el hijo, que es Cristo, se parecía al Padre en todo el sentido de la palabra. Y fíjate, y tú dirás, pero es que es difícil. Fíjate que es fácil. Solo quieres que aplique el fruto del Espíritu Santo. No te está pidiendo que seas perfecto en el sentido, en el poder que Dios puede hacer, sino en el fruto del Espíritu Santo. Y aquí cuando tú ves por qué le pide perfección, dice, antes tú tenías que odiar a tu enemigo, ahora te digo, ama a tu enemigo. Preocúpate por el que necesita. Porque tú ves, dice, amor hacia nuestro enemigo, comienza esto desde el 38 al 48, 10 versículos hablan. Que seas ejemplo de una... fíjate que para eso no se necesita aquel poder. Porque toda gente que habla de Dios se enfoca en el poder de Dios y por eso tú eres un hijo de Dios. No. Es en dejar la carnalidad. Te vas a presentar como un verdadero hijo de Dios. Fíjate que Cristo lo que hablaba lo vivía. Es decir, Dios quiere que lo que tú hables, tú lo vivas. Que no vivas como vive el mundo, que ama a quien él nomás, a ellos nomás lo aman. Ellos saludan a quienes a ellos nomás saludan. Tú haz lo contrario. Tú amas a los que no te aman. Porque ¿qué puedes tú hacer de más? Es claro esto. ¿Qué puedes tú hacer de más si amas a los que te aman? ¿Qué tiene de nuevo eso? Ama a tu enemigo, ama al que te hace daño. Ama a aquel que necesita, ama a aquel que no te pagó. Ama a aquel que te ha puesto en pleitos, ámalo. No seas como, porque así es el mundo. No seas como ellos. ¿Te das cuenta cómo es la cosa, cómo es en Dios? Porque hay muchos que cuentan testimonios que un día entraron gente muy mala a un lugar X, donde había unos cristianos y que estaban matando y que le pedían el poder de Dios para él. Dios tal vez por misericordia, y tal vez este hombre sí estaba en obediencia incluso, y tal vez porque lo necesitaba todavía aquí en la tierra, porque escuchaba que le pedían que manifieste el poder de Dios. El que tú te parezcas a Dios no está en el poder, sino en que vivas una vida de santidad, en que apliques la santidad de Dios en tu vida. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser santo como Él fue santo. Y la santidad, vuelvo y repito, no es el poder que tú puedas ejercer, los poderes sobrenaturales que tú puedes ejercer en la vida, sino la vida que llevas con respecto a los principios y valores de Dios, con respecto a todo lo que Dios te ha enseñado. Eso quiere Dios. Todo esto esa perfección nosotros la vamos a lograr imitando a Cristo. Solo imitando a Cristo. Ahora, si para tú es un obstáculo, porque muchos tienen el pretexto de decir que Cristo era Dios. Bueno, está bien, era Dios. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dice, sea imitadores de sus pastores y seguir toda y cada una de sus enseñanzas. Y pídele a Dios que te ponga un buen siervo de Dios, un buen ministro delante tuyo, que sea verdaderamente temeroso de Dios y que se preocupe por las almas también, que camine conforme a la voluntad de Dios para que tú puedas imitar a ellos. Ahora, si tú quieres saber si está imitando o no está imitando ese ministro a Cristo, entonces anda a las Escrituras, mira si se encamina como Dios lo está pidiendo, como Dios quiere.
Amén. Bueno, vamos a Juan, vamos a leer en Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32 dice lo siguiente. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Uno de los puntos principales es que para ser discípulo de Cristo hay que permanecer en la verdad. Y ahí vas a conocer lo que Dios te está pidiendo. Ahí vas a saber si eres discípulo. Hermano, es que a veces nosotros creemos que con estarnos congregando ya somos hijos de Dios, estamos libres de toda condenación. Cuando la gente no ha crecido verdaderamente en el temor de Dios. No ha crecido, hermano. Porque muchos en la iglesia llegan como oyentes nomás de la palabra. Solo se la pasan oyendo, pero no haciendo nada por ella. Muchos ya empiezan a creer y nada más. Creen, pero no hay fidelidad en él. Creen que Dios existe y por eso ellos van y creen que son como muchas iglesias, más que toda esa iglesia tradicional que se hace llamar la primera. Que piensan que con asistir a la iglesia ya están libres, que ya están haciendo lo suficiente. Hay creyentes, pero muchos no nos podemos quedar ahí, hermano. También dentro de la iglesia hay siervos. Y tú quieres quedarte como siervo, pues no te quedes como siervo. Porque dice las escrituras que el siervo no sabe nada de su Señor. Y Dios quiere que salga de ese siervo. Por eso dice Jesús: ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me ha dado a mí. Yo se los he contado, ustedes son mis amigos. Entonces, ¿qué quiere Dios que después que seas un amigo para contarte todo? De ahí que pases a ser discípulo, a hacer todo lo que Él te está pidiendo. Ahora no quiere que te quedes solamente siendo un discípulo. Quieres que pases a ser hijo, para llevarte a conocer la casa del Padre. Pero si estamos estancados, muchos incluso ni a la puerta del tabernáculo quieren pasar, hermano. Por eso muchos no son ni conocidos. Cuando Dios le dice: apártate de mí, nunca te conocí. Dice: y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente mis discípulos. Es que porque hay discípulos falsos. Me parece que así dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque hay discípulos falsos, hermano. Hay gente que se hace pasar como discípulos de Dios, pero no son discípulos. ¿Tú crees que la iglesia de la prosperidad es discípula? Son discípulos de Dios. Pero ellos se hacen pasar como discípulos, como que Cristo tiene necesidad de riquezas aquí en la tierra, de dejar riquezas aquí en la tierra. Si dijo que Él se despojó de todo, siendo rico se hizo pobre. Y no solo de la prosperidad, son todas las iglesias, hermano. Cuando tú vas a la carta del Apocalipsis, hermano, muchos dicen: no, es que solo habló a la Odisea, a la de Éfeso y así, a los colosenses. Solamente, no, cuando tú vas a la carta a todas estas iglesias, dice a las iglesias, todas terminan hablándoles a todas las iglesias que se encuentran en la misma condición. Esto, pues, si Dios le está hablando a todas las iglesias. Pero muchos se centran, no, es que solamente era Éfeso porque se encontraba en esa situación. No, a todas las iglesias, dice. Por eso cuando Él dice: sal de ahí, pueblo mío, al que te guíe, se refiere, está diciéndole a todas las iglesias.
Y no podemos nosotros ser personas conformistas con tantas denominaciones, hermanos, cuando Dios quiere la unidad de la iglesia. Y caminamos tranquilos. Todos ellos teniendo la verdad. Pero ¿qué dice la Escritura? Hay mancha, hay arruga. Debemos sacar hay ignorancia de la gente, hermano. Porque hay ministros ignorantes en la palabra de Dios. Yo no soy una persona con estudios seculares avanzados, hermano. Y yo mismo a veces me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le diste a ese de allá? Mira, ese abogado, ese arquitecto que se dice ser ministro tuyo, está en un error completo. Y a mí me diste esto. Y yo no necesité incluso de ir a un seminario a aprender muchas cosas de Dios, porque si estuve en un seminario, no aprendí de lo que Dios me está dando. Leo libros, sí, leo libros, pero cuando te enfocas en el libro, en el que escribió el libro, y tú te haces llamar, ya incluso por esa denominación. Por eso tú ves los luterianos, los arminianos y etcétera, etcétera, hermano, que son seguidores de estos hombres, pero no se dan cuenta que están partiendo el cuerpo de Cristo. Y viven tranquilos. Por ahí hay uno. Yo le recomiendo a la iglesia a ella. Yo le recomiendo a la iglesia. Yo no te recomiendo ni una. Yo te recomiendo que obedezcas a Dios como Él dice. Como Él te lo ha puesto. Como Él te lo está enseñando. No como yo te lo enseño. Por eso hay que ser bíblico, hermano. Es verdad que tenemos que aprender cosas en el mundo. Cuando la palabra de Dios te está mandando a que averigües algo porque no entiendes. Por ejemplo, tú ves el Apocalipsis, habla de los nicolaitas. Entonces tú dices, ¿no conoces a los nicolaitas? Bueno, entonces ahí sí voy a estudiar. Voy a ver quiénes eran los nicolaitas. Dios me está como mandando a estudiar a esta gente, cómo eran, porque la verdad es que habla de ellos, pero no sabemos nada. Entonces tú buscas. Pero hay cosas que ya Dios no te está mandando, que te está hablando claro. Es que, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos que piensan que todo es estudio, que todo, cuando lees un capítulo o un versículo tienes que ir a un estudio, a aprender de la cultura de ese pueblo, de las tradiciones de este pueblo, cómo se vivía antes. Dios no te está mandando ahí. Y hay muchas cosas que sí tienes que ir, pero otras cosas no, hermano. Cuando las cosas están claras, ¿para qué ir? Ya tú hablas directo, hermano. Hay muchos incluso que saben más de cosas. Yo me atreví a decirlo, pero usted sabe más del mundo que de lo que dice la Biblia, le digo. Porque toda su defensa es bajo los estudios que usted ha tenido en el mundo, acerca de lo que ha estudiado en el mundo, pero nada de Dios, le digo, nada de la Biblia. Yo les estoy hablando bíblicamente. Una defensa barata que tienen, hermano, sin pies ni cabeza. Que no se les entiende para nada, hermano. Pues Dios quiere que nosotros seamos perfectos, hermano. Que busquemos esa perfección. Porque sí habla Dios de muchos hombres perfectos. Cuando tú te pones en el camino, Dios quiere ver. Él te va a guiar. Vas a entender la palabra. Nos pide todo, pero Pablo también habla que tenemos que buscar el camino. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando tú vas a 2 Corintios 3, 16 al 17, habla de toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que seas perfecto. Y para que no andes justificando tu carnalidad, tu mal comportamiento delante de los demás y ante Dios. Porque si tú dices que Dios te conoce porque eres un canal, estás equivocado. Dios no te conoce. Y ahí Dios lo que te manda en estos momentos es a que te despiertes.
y que veas cómo estás delante de Él. Que pagues tu precio, como han pagado muchos los ministros de Dios, como han pagado todos los apóstoles de ese tiempo, como pagaron esa gente incluso cuando lo ponían como almuerzo de los leones, los tigres, allá en el tiempo de los romanos, hermanos, que lo ponían en la arena del Coliseo y se divertían ellos viendo cómo estos animales atacaban a niños, adultos y a todos. Pagaron un precio. Nosotros estamos light, hermano. Estos momentos que nosotros vivimos en este lado del mundo, estamos light. Y por vivir light, muchos piensan que no van a pasar nunca. Yo lo que digo, una cosa, que yo me tengo que fortalecer en Dios, porque sé que en algún momento algo va a pasar. Y todos nosotros tenemos que prepararnos para eso, hermano. Sí. Por eso aquellos que piden paciencia, para tener paciencia, tienes que pasar por un dolor, por una angustia, por una tribulación. Y tienes que estar constantemente en eso, porque ahí te vas perfeccionando. Ahí es donde tienes paciencia. Paciencia que muchos no entienden. Porque no quieren pasar por dolor, por angustia, como pasaron muchos siervos de Dios. Y nosotros no estamos pasando, yo creo que ni del 100%, creo que ni el 5% estamos pasando. Porque si digo 5 es mucho, porque estamos light, hermano. Nadie nos molesta, podemos predicar, podemos pararnos en la esquina y predicar. Es verdad que hay otros lugares que no se puede, pero en esta parte del mundo todavía se puede. No tenemos obstáculos de parte de nadie para que nos impida hacer tu voluntad. Él espera nuestro crecimiento. Él no quiere que nos quedemos estancados, hermano. Hermano, tú cuando tienes un hijo y tú te dices, fuiste padre, tú estás con la esperanza que cada día que pase, tú veas el desarrollo de ese niño. Tú veas que va creciendo. Si cumplió un año, ya debe haber un cambio, donde ya el niño ya tiene que estar empezando a caminar o ya haber caminado. Cuando ya llega a los 2 años, tú empiezas a ver que ya el niño comienza a hablar. A los 3 lo ves bien desarrollado, ya corriendo y ya fluyendo más en sus palabras. Pues así quiere también Dios en nosotros. Que crezcamos. Pero no en estatura. En conocimiento. En obediencia. Él te va a ayudar cuando te vea en obediencia. Cuando estés en el camino de la perfección. Que Él te ha puesto ahí. Todos esperamos el desarrollo de nuestros hijos, hermanos, todos. Todos esperamos gente madura en Cristo. Y es que Dios espera que nosotros maduremos. ¿Para qué? Para poder compartir las cosas grandes y ocultas que Dios muestra. Y hablamos sabiduría de lo alto, con aquellos que han alcanzado madurez. Pero lastimosamente, hermano, hoy en día cuando tú estás hablando de la sabiduría de lo alto, tú dices, estás loco, eso no es así. Yo no veo las cosas así. ¿Cómo la vas a ver si eres un carnal? Vives en la carnalidad. Mira, todos le fallamos a Dios. Yo no te hablo como gente perfecta, pero estoy en el camino de la perfección. Y busco hacer la voluntad de Dios como Él manda, como Él ordena. No como el hombre me lo dice. Y tú dirás, ¿tú quieres que yo haga lo que...? No, yo te estoy diciendo que haga lo que dice la Biblia. Lo que te estoy transmitiendo, lo que entiendo en la Biblia y lo que dice la Biblia. Tú puedes llegar a ser hasta mejor que el que se para aquí como ministro mañana más tarde. ¿Por qué? Porque fuiste obediente y así ha sucedido, hermano. Hay muchos discípulos que han sobrepasado al maestro, aunque la palabra dice no, pero con respecto a Cristo, nunca lo vamos a superar a Él. Pero cuando se trata de estar en este mundo, sí hay muchos discípulos que han pasado a su maestro. No solo porque Él lo hablaba, sino porque ellos leían la Biblia. Yo cuando alguien está hablando de Dios y veo algo que está medio turbio, yo cojo y hablo la Biblia y veo. Ah, no, sí está bien. O la veo otra. No, está mal, eso está mal. Eso que está diciendo está mal. Es que yo soy la persona que muchas veces sé algo, hermano, yo estoy seguro de algo y alguien me contradice, como que medio me tambalea.
Vamos a la Biblia, le digo. La Biblia dice esto. Amén. Nuestra conducta debe cambiar. Hermano, Dios quiere que nosotros nos conformemos con la mediocridad. Que ya nos salvamos y está. Obedece a tu Señor. No lo tengas solamente como tu Salvador. No te conformes. Tú das lo más que puedas, hermano. No seas una persona mediocre que hace todo lo que el ministro te dice sin saber si es verdad lo que te está diciendo. Tú tienes que estudiar, tú tienes que darle un tiempo al Señor, sin importar el cansancio de tu trabajo. No permitas que la risa, el gozo temporal te quite la eternidad. O el dolor o la angustia temporal te quite la eternidad. A mí me tocaba leer Biblia, hermano, en momentos de cansancio. Me tocaba ir a la iglesia en momentos de cansancio, hasta con sueño. Mientras mis amigos estaban en la chocotada en el tiempo de descanso, yo estaba leyendo la Biblia. Yo no me ponía con ellos. Mira, hermano, si tú quieres enriquecerte, enriquécete en Cristo. Fíjate que la gente que se quiere enriquecer, quiere salir adelante, muchas veces se privan de muchas cosas. Se privan de fiesta. Se privan incluso de irse a hacer deporte. Muchos de ellos incluso se privan de estar con su familia. ¿Por qué? Porque están metidos muchos de ellos en la computadora viendo cómo hacen dinero, cómo hacen plata. ¿Sí entiende? ¿Y qué quiere Dios en nosotros? Lo mismo. Que mientras los demás en el mundo están gozándose, divirtiéndose en el mundo, tú te concentres en las cosas de Dios. Y que cualquier cosa, cualquier movimiento que tú hagas en el mundo, que sea siempre y cuando con los principios y valores de Dios. Si tú tienes que dar un consejo a una persona, que sea con los principios y valores de Dios. Que muchas veces no tengas que ir ni al pastor, que tú ya sepas que si se te presenta a alguien con un problema matrimonial, a ti, un amigo, una amiga o alguien de la iglesia, y te diga, mira, la palabra de Dios dice que tú seas el que le esté dando el consejo. Que tú seas, ¿por qué? Porque tú pasas leyendo, tú pasas enriqueciéndote en Dios. Porque eso es lo que yo hacía mientras ellos estaban en las chacotadas, en las patanadas, y digamos muchos de ellos. Otros se la pasaban durmiendo porque estaban cansados. Yo estaba leyendo Biblia. Yo estaba buscando, yo estaba enriqueciéndome en Dios. Yo me estaba haciendo millonario en Dios, aprendiendo de Él. Y hasta ahorita lo hago. A pesar que no tengo una fuente de ingresos, lo estoy haciendo. Con mucha más razón. Si lo hacía cuando estaba trabajando, mi trabajo no, era duro, hermano, no era de oficinista. No era solo, era duro. Ahí estaba yo. Cuando estaba sentado, me acuerdo en la iglesia, la primera iglesia que fui, venía de mi trabajo cansado, hermano. Porque era un cuadrillero, era un cargador. Estaba sentado y estando sentado me daba unas punzadas dentro. ¡Ay! Como que alguien me golpeaba por dentro. Y era el mismo cansancio que tenía. Lo que le digo a Dios es, me lo diste a mí, ¿por qué no le diste a ellos? Porque yo reconozco, hermano, que no soy una persona tan elocuente para hablar. Que a veces hasta me trabo con las palabras. Pero lo que yo hablo no deja de ser verdad. Es una realidad que te hablo. No ando rebuscando palabras para hablarte. Te hablo para que me entiendas. Para que no digas, no le entendí nada. No, te hablo claro. Seguimos con Cristo. Dice, yo soy.
Es que tenemos que ser como Cristo. Entonces, ¿por qué te llamas cristiano si no quieres ser como Cristo? Vuelvo y repito este versículo bíblico que dice Jesús, este versículo bíblico. Y vendré, dice, y me recogeré a mí mismo. Ponte a pensar en eso. Quiere gente verdaderamente cristiana. La Biblia habla de muchos siervos de Dios que no eran justos, eran rectos. Él quiere que anden en camino de rectitud. Es más, cuando tú estás en Génesis 17:1 dice, tú ve adelante de mí y sé perfecto. O sea, ¿por qué? Fíjate lo que dice Dios. Tú ve adelante de mí y sé perfecto, dice. ¿Por qué? Porque Él te cuida la retaguardia. Él te cuida los lados. No quiere que te muevas ni para allá, porque Él te va a cuidar que nadie se meta contigo cuando andas en el camino de la perfección. O sea, estas palabras no están por gusto, hermano. Él te va a cuidar, Él no va a dejar que nadie se meta contigo. Fíjate que cuando el enemigo se quiso meter con Job, tuvo que ir a pedir permiso. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando su retaguardia. Y el enemigo sabía, sí, como le das todo, él sabía que lo estaba cuidando. Porque tú ándate a la Biblia y vas a encontrar eso. Como le das todo, está bien, métete. Yo sé lo que tengo, yo sé quién es ese hombre. Imagínate que Dios dice, yo sé quién es ese hombre. Yo confío en ese hombre, dice. ¿Tú quieres que ponerlo a prueba? Ponlo a prueba. No es que Dios lo había abonado, sino que sabía que tenía él. Sabía quién era Job. Que su integridad no la iba a perder. Refutó muchas cosas. Pero su integridad no la perdió con respecto a Dios. Él te va a cuidar la retaguardia. Él va a estar atrás, cuidándote que nadie se meta contigo, que nadie te coja por la espalda, que nadie te coja por los lados, ni por tu diestra, ni por tu siniestra. No, está viendo, todo eso te está cuidando Él. Tú sigue adelante mío, que yo te cuido, porque tú puedes ver lo que tienes adelante, pero lo que tienes atrás muchas veces no lo ves, y que fijes tu mirada adelante, que yo veo por el resto. Tu derecha, tu izquierda y tu... Yo lo voy a ver. Yo te voy a cuidar. Pero no nos enseñan eso, hermano. No nos enseñan que Dios nos cuida, nos protege. Ahí es que el enemigo anda, como yo digo siempre, como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando que cualquiera de ellos que Dios le está cuidando la espalda, se descuide un momento para caerle encima. Pero si tú andas en ese camino de perfección, Dios va a estar siempre contigo. No te va a abandonar. Vamos a ver Juan, aquí vamos a ver muchos versículos de Juan. Juan 10:9. Vamos al gran yo soy. Porque yo soy. Y mira que nomás dice que es Él. Él es todo, hermano. Tu fortaleza, tu pronto auxilio, Él es todo. Yo soy. Yo soy el inmutable, el que no cambia. Que las circunstancias a mí no me mueven. Y yo lo demostré allá en la tierra. Que las circunstancias a mí no me movieron. Ni el dolor, ni la angustia por la que pasé a mí me movieron. Yo me mantuve firme ante la palabra que el Padre me había dado. Juan 10:9 dice lo siguiente. Yo soy, dice, la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Fíjate. Saldrás al mundo a predicar y vas a hallar. Yo soy la puerta, dice. Y Él espera que tú entres por esa puerta. Y que te mantengas dentro de ese tabernáculo que es la puerta. Que no salgas, que te conozca el Señor. Porque hay muchos que no han entrado por esa puerta, por eso yo soy la puerta. Y Él está tocando muchas puertas aparte. Está tocando la puerta de la gente de este mundo. Está tocando la puerta de los desobedientes que dicen ser cristianos. Está tocando la puerta de tantos evangélicos. Está tocando la puerta de muchas denominaciones.
Vuelvo y repito, las iglesias del Apocalipsis a todos se refiere a las iglesias. El último versículo que dice se refiere a todas las iglesias que se hallan en esa situación. Y quieres que entres por esa puerta. Hoy en día tocas tu puerta para que lo dejes entrar. Ya sea el que tiene conocimiento de Dios o el que no tiene conocimiento. Porque el que tiene conocimiento ha dejado de obedecerle a Dios. Se ha llenado de puro conocimiento de Dios, pero no obedece, no se somete y lamentablemente no solo eso, sino que lleva a muchos al mismo lugar a donde Él le toca por desobediente. Y hallará pasto. Saldrá, dice, o sea, saldremos de esa puerta al mundo a predicar, a dar la palabra. Y dice así, ¿sí o no? Yo soy la puerta, el que por mí entrará será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Al salir, al entrar, va a hallar pasto. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a estar siempre dentro. O sea, esos ministros, que esta gente que habla de Dios, deben de estar siempre en el lugar santísimo, sin importar dónde se encuentre. O sea, no te salgas, no salgas por esa puerta y te metas al mundo. Quédate en el lugar santísimo. Jesús, a pesar que estaba con ladrones, con criminales, con mentirosos, con hipócritas, con prostitutas, ¿sí?, siempre se mantuvo en el lugar santísimo. Y eso nos toca hoy en día a nosotros, ¿sí?, no salirnos. Vas a hallar pasto. Si sales y entras, vas a hallar pasto. Dios, sí, no, estoy en lo poco has sido fiel, en lo mucho te puedo dar. Yo te voy a dar más. Porque las circunstancias, lo que te ocurría allá afuera, no te movieron, te mantuviste firme, no saliste. ¡Qué bien! Te felicito. Vas a tener pasto siempre. Vas a tener palabra de Dios. Vas a tener cosas grandes y ocultas que vas a tener que compartir con la gente para que empiece a entender mucho por qué es la eternidad. Porque muchos hablan de la eternidad y no saben por qué. ¿Por qué es la eternidad? Y siempre nombran versículos bíblicos. Juan 3:16. Lo nombran siempre y hablan de la eternidad. Y tú ves Juan 3:16 al 22, creo que habla de la eternidad. Pero entiendes la eternidad. Porque un día el Señor me enseñó, un día yo nombraba los versículos bíblicos, me acuerdo de Romanos 10, del 8 al 10. Y como una vocecita, y entiendes lo que dices, y entiendes lo que dices. Fíjate. Y yo no era ministro todavía. Solo esa vocecita me decía, ¿y entiendes lo que dices? Y es que hay que entender la palabra, hermano. Así mismo tienes que entender por qué Dios habla la vida eterna. Por qué Cristo se tuvo que sacrificar así por mucha gente. ¿Por qué tuvo que ser precisamente Él? ¿Por qué? Tienes que entender también por qué tuvo que ser Cristo precisamente. ¿Por qué no pudo haber sido otro? Y tú te dirás, porque ese hijo de Dios va más allá de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Y Dios quiere que entiendas todas estas cosas. Vas a hallar pasto, vas a dar esperanza a la gente, le vas a hacer entender. No van a ser títeres. Títeres movidos por muchos llamados ministros. Él no quiere que sea títere. Entonces, la puerta, en el 11 dice aquí mismo, en el 10:11 dice lo siguiente. ¿Qué dice lo siguiente? Yo soy, otra vez yo soy. Yo me mantengo en el yo soy, dice Cristo. Yo soy, sí, yo soy. El de Génesis 3:14, aquel que le habló a Moisés. Dile que el gran yo soy, que el gran yo soy te manda. Yo soy, dice. Yo me mantengo firme. Yo no cambio. ¿Yo qué soy? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate, este es Cristo. ¿Por qué? Porque hay malos pastores. Muchos no han entrado ni por la puerta, se han saltado por arriba, hermano. Muchos asalariados incluso. Que de esos hay muchos.
Muchos no están en la iglesia de la prosperidad, pero tratan de sacarle dinero al pueblo. Sí, parece mentira. Son astutos. Son astutos para ellos. Para sacarle dinero también al pueblo. Y no están en la prosperidad, hermano. Por eso Dios quiere que entiendas que no solamente andes por ahí como lorito. Diciendo, la Biblia dice. No, tú tienes que entender lo que dice. Apuesto que nadie ha entendido, creo que la Biblia dice que tienes que ser perfecto. Que toda la escritura es inspirada por Dios, pero te está diciendo también que tienes que ser perfecto. Quiere perfección en nosotros. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y tú has visto que Cristo hizo eso por nosotros. Dice que Él conoce a sus ovejas. En el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Tienes que conocer a ese pastor. ¿Y por qué es el pastor? Fíjate que no es cuestión de que tú digas Jesús es mi pastor. No. Tú tienes que ser conocido por Él y conocer al pastor. Por eso digo, tienes que saber por qué Él fue elegido como hijo. No solo fue porque fue hijo, fue por algo más. Y ahorita no me voy a poner a hablar porque me desvío de la enseñanza, hermano. Pero tienes que conocer todas estas cosas de Dios. Que no andes diciendo por ahí como todo el mundo, la Biblia dice. O así me dice mi pastor. Una vez una persona me dice, sí, dice, que la Biblia dice, ¿y usted qué dice? Le digo. Yo sé que ahí dice, pero ¿usted qué dice? Amén. Yo soy el buen pastor y él no sigue pastoreando hasta ahorita. Es el príncipe de los pastores, hermano. ¿Quién como él anda con su vara, su callado y todo eso? Muchas veces aquellos que él conoce tienen que ponerle la mano. Es el buen pastor. Dice también en el 15, vamos a ver qué sigue diciendo. Yo soy, dice Cristo, yo soy. 5 dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Yo me mantengo. Hay vid falsa, hay árboles falsos por ahí, donde muchos se han aferrado a ellos, hermano. Se han aferrado a ellos, se han quedado en ellos. Se han quedado en esto. Yo soy la vid verdadera y Dios, separado de mí, dice, nada puedes hacer. Él quiere que te mantengas con Él, que no te aflojes de Él. Nosotros somos los pámpanos y que tenemos que llevar muchos frutos para los demás. Y el fruto que te pide, ya sabes, es el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que tiene que ser manifestado de ser esa nueva criatura. ¿Sabes quiénes dan los frutos? La nueva criatura. Son los únicos que dan el fruto. Que te mantengas en el gran yo soy. ¿Y cómo haces esto? Tú cuando lees Salmo 1, dice, bienaventurado aquel que no hubo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedor se sentó, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Eso dice Salmo 1. Y él será como árbol plantado junto a ríos de agua viva, que dará su fruto a su tiempo.
Vamos a estar ahí en ríos de agua viva ahí, dando el fruto que tenemos que dar cuando es su tiempo. O sea, quiere ver tu desarrollo. Alguien que no se tarda en crecer. Alguien que está decidido a crecer y dar fruto. Que no te estanques. Que corras. Que no te quedes con lo poco que has aprendido. Porque así como son los números, tiene un principio y no tiene fin. Así es la palabra de Dios que te enseña cada día. Son nuevas cada día las cosas de Dios. Y Él no quiere que te estanque. Porque ahí donde muchas veces agua estancada, hermano, comienza a coger mal olor. Muchas iglesias se encuentran en esta situación. Que aprendieron una vez de Dios y se estancaron. Se conformaron con lo que aprendieron en ese momento. Y no salieron adelante. No aprendieron más de Dios. No quisieron. Hermano, mira, hasta aquí llego con la enseñanza, ¿sí? Yo te pido en Dios que busques de Él. Que te esfuerces en Él. Que te presentes en Él como una persona que está en ese camino de perfección, en ese camino de justicia, en ese camino recto. Que no te dejes llevar por muchas malas enseñanzas. Porque te digo una cosa, yo tuve que salir de una iglesia porque la enseñanza la vi. Que no era, ¿por qué te digo eso? Porque yo pasaba leyendo Biblia. Yo, sin importar en las circunstancias, sin importar mi trabajo, yo pasaba leyendo Biblia. Yo le daba tiempo a Dios. Entonces, eso me hizo salir, pero la Biblia dice esto, pero esto está mal. Pero la Biblia dice esto, ¿por qué ellos dicen esto de acá? Esto es contrario a la voluntad de Dios. Lee la Biblia. Si tú quieres comentar conmigo, comenta conmigo. Sé que son pocos los que ven este video y no voy a decir ya la gente comparte. No, ya no se los voy a decir. Que todo quede en su conciencia. Y si algún día cierran este canal, bueno, que lo cierren. Pero una cosa que yo me llevo es que yo he cumplido con Dios. Dios por algo ha permitido que esto sea grabado, aunque muchos no los escuchen. Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios. Amén.